La solidaridad en tiempos de dolor. Vivimos momentos muy difíciles en medio de una pandemia, un virus que ha afectado a la humanidad entera de una forma u otra. Y es importante resaltar que en medio de esa situación se han dado diferentes elementos asociados a la solidaridad, de lo cual estaremos hablando en este día, esperando que ello pueda ser de mucha utilidad a todos aquellos que le escuchan. Cuando hablamos de solidaridad en términos muy sencillos, hacemos referencia a una persona, instituciones, etcétera, que aporta, apoya, ayuda a otro en tiempo de crisis o en tiempo de necesidad. Hoy quiero hacer referencia a una historia o una parábola compartida por Cristo a un especialista de la ley, asociado a este tema eh, que tiene que ver con la solidaridad. Así lo he querido definir, pues es la conclusión después de analizar esa enseñanza de Cristo a un maestro hebreo de la ley. El texto muestra que se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, dice Lucas. Así que le preguntó a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el camino, o el mismo camino, un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas y con vino y aceite y se las vendó, dice el texto. Por otro lado, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres que demostró, o cuál de estos tres piensas, le preguntó Jesús, que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz lo mismo, concluyó Jesús. Qué interesante, porque la parábola del buen samaritano, como ha sido titulada por algunos, es un relato que se dio durante esta conversación, me refiero a la conversación entre Cristo y el maestro de la ley, y en donde muestra a los actores con actitudes y comportamientos en el momento del dolor o la crisis. Nosotros podríamos preguntarnos también en la actualidad cuál es el comportamiento de muchas personas, de muchas comunidades religiosas, de muchos religiosos en medio de la crisis, en medio de la situación que vivimos. Vamos a hacer una aproximación a lo que este texto plantea y desde allí pensar un poco en nosotros, en estos tiempos, en estos días. El texto reseña un momento de instrucción de Cristo a sus discípulos
pero en medio de su clase, un maestro de la ley interviene con una pregunta insidiosa tratando de ponerle a prueba, etc. De allí que Cristo le responde en función de lo que él conoce como maestro de la ley y está asociado a la relación con Dios y la relación con las personas. Lo importante aquí es que la pregunta es ¿quién es mi prójimo? De allí parte toda la lección que posteriormente Jesucristo le comparte a través de la parábola. En esta parábola se resalta el daño que ocasionaron unos ladrones a una persona y que lo dejaron medio muerto en el camino. Es una historia muy conocida, muy relatada por muchos y vale la pena retomarla, recalcarla para enfatizar el tema que estamos tratando como es la solidaridad. El relato nos dio un ejemplo preocupante. El hecho de que algunas personas sirvan a Dios no es garantía de que éstas sean solidarias. La parábola mostró la indiferencia de algunas personas ante una persona mal herida en el camino. Fueron, por decirlo en términos muy duros, indiferentes, indolentes. Observemos estas dos personas que están expresadas en este relato. Se habla de la reacción de un sacerdote. ¿Qué es o quién es un sacerdote en el contexto hebreo, especialmente de esa época? Es un religioso que existió para ayudar a las personas. Este sacerdote, en lugar de ayudar a la persona necesitada, se desvió del camino, dice Jesucristo. El texto dice que lo vio y se desvió. Como sacerdote, su oficio fue ser un mediador entre Dios y los hombres, ayudar a las personas en sus necesidades. Pero según este relato, este individuo hizo todo lo contrario. Parece ser que todo su oficio, tarea, esfuerzo por las personas se concentraba dentro del marco religioso y dentro de las instalaciones físicas de sus comunidades, dícese templos. Por otro lado, encontramos al levita, una persona encargada de ayudar a los sacerdotes en el templo concretamente. Algunos de ellos llegaron a ser cantores, también llegaron a ser sacerdotes. Su reacción ante la persona necesitada no fue la misma a la del sacerdote. Un comportamiento muy similar por parte de estos dos religiosos. Su esfuerzo, al parecer, solo se concentraba en las instalaciones donde desarrollaban sus actividades religiosas. Pero ¿qué pasa con el prójimo? ¿Qué pasa con aquellos que sufren? Tristemente, su comportamiento es muy inadecuado. Por lo que planteó Jesucristo, muestra que en ambos casos, estas personas, llamadas servidores de Dios, se preocuparon más por su trabajo en el templo que por las personas con las cuales trabajaban. Por la ilustración, para estas personas el amor a Dios o al prójimo era un asunto solamente ideológico o de conocimiento, no algo práctico en medio de la comunidad o en medio de las personas necesitadas. Mi pregunta, ¿sucederá algo parecido en la actualidad? Mire, hay un tercer actor en esta historia. El samaritano mostró que la solidaridad es un acto de compasión, el cual se manifiesta en apoyo o ayuda a las personas en su momento de necesidad o dolor. Según la parábola, fue ejercida en ese momento por la persona de la que menos se podía esperar que lo hiciera, un samaritano a un judío. Los judíos en aquella época y los samaritanos no tenían ninguna relación. Había una lucha, una exclusión, una separación enorme. Un, eh, en términos actuales había xenofobia en ambos grupos. Pero aquí encontramos a un samaritano apoyando, ayudando, sirviendo a una persona en medio del dolor, en medio de la tristeza, poniendo al lado a lo mejor una situación racial, una situación social. Lo importante era cubrir una enorme necesidad
en medio de esa situación. Ok. Según el relato, el acto del samaritano fue movido por un sentimiento mayor llamado compasión. Cuando el texto dice que tuvo compasión, muestra que es un acto sensible ante el sufrimiento de la persona que había sido asaltada. Ese sentimiento le movió a detenerse, curarlo y vendarlo allí mismo. Puso en riesgo su propia vida. Cristo relató que no solo lo curó, sino que este samaritano hizo algo más que una ayuda temporal. Se lo llevó con él, lo atendió posteriormente. Este texto, en cuanto a la solidaridad, mostró que la solidaridad es un compromiso práctico con las personas necesitadas. Es un servicio que va más allá del momento de la situación temporal. Asimismo, la parábola mostró que el verdadero prójimo es aquel que se preocupa solidariamente por las demás personas sin importar condición social, religiosa, cultural o nación. El prójimo es toda persona que está cerca de otro. Esta palabra se traduce también como próximo, cercano. El maestro de la ley lo entendió bien y ante la pregunta de Cristo respondió, el samaritano. Seguramente fue difícil dar esa respuesta por parte de este maestro de la ley como hebreo, reconocer que quien se identificó como prójimo fue sencillamente una persona odiada por esa nación, odiada por los hebreos, el samaritano. Con este relato podemos resaltar otra cosa. Cristo enseñó que se debe hacer lo mismo que hizo el samaritano. Una vez que el experto de la ley le responde que el prójimo lo representó el samaritano, Cristo le mandó a hacer lo mismo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! En términos prácticos, es la verdad y es lo que debiera realmente suceder. No lo hizo una vez, 2 veces. Cristo le dijo, ve y haz lo mismo. Amar al prójimo equivale a servir al otro. Ser prójimo equivale a ser solidario, ser compasivo ante la necesidad de los demás. No es un asunto de retórica, ideología. La solidaridad debe estar presente en todos los que dicen amar a Dios y al prójimo. Es oportuno resaltar lo siguiente o aclarar lo siguiente. No todo aparente servicio social es una expresión de amor por parte de algunas personas. Muchos realizan servicios para evitar pagar impuestos, otros una mera filantropía. La pregunta es, ¿realmente es solidaridad en tiempos de dolor, en tiempos de crisis? Terminemos con algunos planteamientos para nosotros desde esta parábola. Eh, He podido vivir en estos días la solidaridad por parte aún de personas desconocidas ante la situación de accidente que tuvo uno de mis hijos. Con mucho amor, con mucho cariño. No solo oraron, sino que de igual manera han apoyado, han ayudado, han intervenido y hemos podido observar en nuestra familia que aún gente desconocida podía ayudarnos y apoyarnos. Por otro lado, vi una situación en estos días muy interesante. Una niña indigente junto con su madre en medio de una calle pidiendo ayuda, recoge una de las monedas que recibe y se acerca a una señora que está en una silla de ruedas también pidiendo ayuda. O sea, un acto de solidaridad de un indigente hacia otro indigente. Eso me llevó a plantear la reflexión que estoy compartiendo en el día de hoy. No necesitamos tener tanto para ayudar a los demás. A veces damos de donde no tenemos. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Amigos, es importante aceptar la realidad. La inseguridad, el dolor, la tragedia es una realidad.
están presentes en cualquier época o en cualquier tiempo. No tenemos que colocarnos unas gringolas que nos indiquen solamente ver al frente y no ver a los lados, no ver la situación, no ver el panorama. No pongamos a un lado el dolor de otros. Existimos como seres humanos con la misma intención y propósito de apoyarnos y de ayudarnos. Pero también debemos entender que la solidaridad es un acto de compasión, para tomar las palabras que Cristo resalta en la parábola. Ese sentimiento que hace que nos identifiquemos con el dolor o la necesidad de los que nos rodean. Fue lo que sintió el samaritano y es lo que debiera movernos a nosotros también en la actualidad. Las personas que dicen amar a Dios no pueden ser indolentes o indiferentes ante el dolor o las tragedias de su prójimo. En nuestros países es evidente la vulnerabilidad de muchas familias, de muchas personas, la falta de oportunidades, la falta de ingresos apropiados. Y en estos tiempos de pandemia, según algunos datos estadísticos de la CEPAL, la pobreza extrema se ha quintuplicado. Eso es horrible. ¿En dónde está la solidaridad de aquellos que tienen más? O entre aún los mismos necesitados. Vivimos muy cerca de muchos que sufren, de muchos que lloran, de muchos que requieren de apoyo, de ayuda. ¿Qué harás al respecto? La solidaridad, ¿qué hace? Nos ubica, señalando que nuestro amor o servicio a Dios es un esfuerzo misional integral y no está confinado a actos meramente religiosos en los templos. Los que dicen servir a Dios sirven también a las personas. Escúchese bien, a las personas. No caigamos en el mismo error del sacerdote o del levita, quienes tuvieron como prioridad sus oficios religiosos, sus oficios espirituales, y dejaron a un lado el servicio a su semejante. Dejaron de ser prójimos. Por otro lado, la solidaridad no es un asunto asistencial que resuelve lo inmediato. Esta práctica es muy común en los políticos y hasta en movimientos religiosos. La solidaridad es una inversión en las personas necesitadas hasta ayudarles a salir de esa situación o el estado en el que se encuentran. Allí tienen un ejemplo, el caso del samaritano. No solo le cura en el momento, se lo lleva al mismo lugar en donde se va a alojar y una vez que parte, deja gastos para que continúen con el tratamiento y se compromete a pagar aún después de haber mayores gastos de lo que él dejó para cubrirlos. La solidaridad es más que asistencia, es un servicio que ayuda y busca la forma de que las personas puedan salir también de la situación que les aqueja, de la situación en la cual viven. La solidaridad también es incluyente. Se realiza con cualquier persona sin exclusión. No podemos caer en la trampa de la exclusión por cuestiones ideológicas, religiosas, sociales, raciales, xenofóbicas. Somos prójimos de todos aquellos que están cerca de nosotros. Eso no le impidió al samaritano ayudar a aquella persona herida. Sin embargo, hoy, por diferencias políticas, muchas son excluidos de programas sociales o se les exige afiliarse a un partido político o firmar alguna propuesta o causa política o religiosa antes de que sean ayudados o apoyados. Eso no es solidaridad, eso es proselitismo, eso es abuso, eso es irrespeto a la persona. John Stott lo califica como un acto desleal y ajeno al verdadero concepto de la misión integral de la Iglesia, porque la misión de la Iglesia
no implica aprovechar la condición de dolor o sufrimiento de la persona para convertirlo en un prosélito o en miembro de una comunidad religiosa. La misión de la Iglesia implica un acto de transformación. Por lo tanto, la solidaridad forma parte de ese proceso. Finalmente, la solidaridad es un acto que refleja el amor a Dios y el amor al prójimo. Razón tuvo Juan cuando escribió en su carta: si ves a un hermano necesitado, no le digas Dios te bendiga y lo dejas ir sin nada. ¡Qué interesante! Eso sucede en muchos lugares y en muchas supuestas comunidades religiosas. En conclusión, cerremos esta conferencia, esta disertación, con lo siguiente. La solidaridad es una práctica que todo cristiano debe hacer. Basta dar una ojeada a las enseñanzas de Cristo a sus discípulos. De hecho, hay un momento cuando los discípulos le dicen a Jesús: deja ir a la comunidad porque tienen hambre. Y Cristo los enfrenta y le dice, denle ustedes de comer. Ese es Jesucristo. Luego los apóstoles reiteran esa enseñanza de Jesús y varios de ellos muestran esos actos de solidaridad y asimismo invitan, desafían a sus receptores de ser parte de un hermoso trabajo acompañado con solidaridad. Como cristianos, nosotros debemos hacer lo mismo. Hoy tenemos un país y una región en condiciones miserables. La Iglesia tiene que ser un elemento activo en el cambio tanto cultural como social. La solidaridad debe ser una de nuestras grandes banderas en Latinoamérica y en el mundo entero. ¿Qué harás con aquellos que están cerca de ti y están en una situación social, emocional, espiritual terrible? ¿Qué harás con los más vulnerables de nuestra sociedad? ¿Cómo contribuirás para que tu comunidad cristiana sea realmente una iglesia al servicio de las personas y no de las estructuras ideológicas o religiosas? Muchos en estos tiempos ansiosamente luchan por regresar a los templos. Mi pregunta es, ¿acaso necesitan de los templos para desarrollar la misión que nos corresponde como seguidores de Jesucristo? ¿Acaso necesitamos de los templos para ser solidarios? Termino con las mismas palabras de Cristo al samaritano. Ojo, las palabras de Cristo siguen retumbando en la actualidad. Anda, ve tú y haz lo mismo.